veo, por ejemplo, están grupos de diablos. En esa época cada grupo de diablos está conformado entre 10 y 12 personas más o menos. Entonces, ahí se puede quedar. Sí, yo creo que pues el tema complicado, como ya se han referido varios factores, tiene que ver con la vigencia, ¿no? Cómo se ha mantenido, cómo se mantiene la tradición. Y creo que el gran lío también es en cómo se transmite esa tradición. Antes, cómo se transmitía, era un asunto muy natural, donde por ejemplo los niños y las niñas aprendían el tema, era a través de escuchar a sus familiares que hacían ese ejercicio, porque no existía en realidad ni escuelas de diablitos, ni siquiera los procesos que tienen que ver con el carnaval que eso no existía en eso, era un asunto muy natural donde uno aprendía el tema de los diablitos, era a través de ver a los familiares de uno tocando. ¿Ya? Entonces uno después también salía a hacer eso porque hay una transmisión natural, entonces como muchas de las cosas que son hoy en día patrimonio se han mantenido en el tiempo. Cuando hablabas de la música de marimba, el ejercicio de transmitir es de esa manera porque no existían tampoco escuelas para mantener eso. Entonces, creo que el tema delicado está es en cómo se transmite, porque todos estos factores de los que ya se habló y algunos otros que están allí, ¿ya? Como por ejemplo el hecho de que esto sea una tradición nacida y más arraigada en el siglo en la Comuna 20 y no tanto en las otras partes de la ciudad, en las otras comunas, aunque de las otras comunas salían, pero fue por la influencia que tenía acá. Pero una vez acá empieza a disminuir, que es digamos como el lugar fuerte del asunto, pues en las otras partes de la ciudad también inmediatamente cae, y eso también permite que desde la ciudad ya no se note tanto. Uno antes veía que la gente estaba pendiente, ahí pasan los diablitos, el cuento, y estaba ahí con los niños para dar la moneda. Hoy en día no es tan así. Entonces, deja de ser rentable también para el que lo asume como un trabajo, no como una tradición, digamos, una manifestación cultural, sino que ya no hay mucha plata porque la gente ya no le pone ese mismo sentido, esa misma apropiación desde la ciudad. Entonces no hay, digamos, un apoyo allí en ese sentido. ¿Ves? Y creo que lo que se debe hacer es trabajar precisamente en ese canal de transmisión de las tradiciones, que no puede ser solamente en la época desde octubre, sino que tiene que ser un trabajo más general que fortalezca eso. Las acciones, normalmente las acciones que salvaguardan que se tienen desde la comuna están enmarcadas en ese lugar y no en todo el año, excepto pues por el tema, digamos, que hay en el museo, pues el carnaval, todas esas cosas, y no lo hacen solamente hacia finales del año y durante la otra parte del año que eso está un poco más desierto. Y la gente, pues, que tiene también su ejercicio laboral, pues muchas veces se engancha en otros procesos laborales y demás, y ya no necesita, digamos, de alguna manera asumir el tema de la tradición, digamos, de los diablitos, la mano, digamos, de eso. Ya no es una opción laboral tan fuerte hoy en día. Bueno, pero. Dale. ¿Hasta dónde nosotros decimos qué manifestación y qué se ha perdido? ¿Cierto? Porque el origen, y nos remontamos al origen hasta donde he leído y escuchado, es la chirimía, ¿cierto? La chirimía, incluso con flautas y todo. Entonces, ¿hasta qué punto queremos recuperar eso, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que, pues, de acuerdo a la patronal que nos hemos pegado con David, eso es como un mito, que antes eran mejores, que los de ahora son peores. Porque, por ejemplo, los meritos es un diablito importante, si lo aunque fue solamente 2 años, pero es que su espíritu es ya salgamos años. Entonces, por ejemplo, él nos decía eso, digo que este año era diferente y ahora. Muy buena la discusión, muy buena. Pero déjeme terminar. Está hablando de dos versiones de dos personas. Pero no me he dejado nada. Estoy hablando de entrevistas de más de 12 portadores en el territorio, que es una muestra muy pequeña, pero es una muestra que creo yo que da cuenta de un sentir. Yo no estoy diciendo que yo tenga una razón, que yo tenga una verdad. Yo lo que les estoy compartiendo es que después de hacer esos recorridos que están grabados, que los
tocaba el Soloco tenía 20 años, el Rodolante le tocaba el Indiojaro y los Villanueva, él tenía 21 años. Y cuando salía el grupo de nosotros, que éramos 12, la gente le gustaba escuchar la música y ver el baile de los pianos. O sea, no era que le pasaba por aquí, no ustedes desde que salían a bailar, a la gente le gustaba mucho. Y a pesar de la recocha, o sea, había un sentido en ese momento y el sentido de la gente le gustaba era el baile. No, te sigo diciendo ahorita porque eso Lo no lo entendemos así. que yo digo es que ellos no necesitaban, o sea, no excluían a nadie. Si usted no sabe tocar, no le excluían, sino que en medio de la calle iba aprendiendo. Y que ellos planeaban, cuando ellos paraban y se ponían de acuerdo, ¿sí? Pero que más allá o sea, pero que en esa recocha creativa había mucho de vitalidad, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí yo no descalifico en ningún momento a nadie, sino que en esa propia recocha. Pero es que es otro debate. Bueno, pero venga, a ver, momentico, el contexto, muy bueno esta discusión porque de todas maneras es un contexto chévere y esto nos ayuda precisamente a mirar las debilidades de lo que es esta apuesta de los diálogos de Siloé y eso no se lo inventó usted en el 90, ¿sí me entiende? Eso es desde 1916 y aquí vienen unos procesos que van cambiando de acuerdo al contexto. Es que yo siempre pongo este ejemplo. La abuela ve a la niña ahorita de 12, 13 años embarazada y dice una fufurufa, una brincona, abrió las patas. Señora, ¿y usted a los cuántos años tuvo sus 20 hijos? ¿Cuándo comenzó a tener relaciones sexuales? A los 12 y entonces... Pongo ese ejemplo para contar un poco que esa idea de romantizar y decir que esto tiene que ser así, ¿sí me entiende? Cuando no es así. Don Polo, cuando vamos por el carnaval, es el primero que criticaba. No, cuando nosotros salíamos era bien tocado. Sí, don Polo, pero son contextos diferentes. La máscara se hacía, como dice, pero espérate un momentico. No quiere decir. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos entonces? La manifestación, pues, lo que plantea, recuperar. Por eso, para eso es el ejercicio. Para eso es el ejercicio. No legitimar, No, yo no estoy legitimando que la cosa está bien. Tenemos una crisis. Muere doña Miriam y el año pasado ya teníamos crisis, salían 6 grupos, ella muriéndose. Hoy, gracias a su empresa, a su Fundación Sidó, que compró los tambores y los disfraces de doña Miriam, pues tenemos 4 grupos andando en el territorio. De esos 4, 3 salen constantemente y otros maman gallo, ¿sí me entiende? Y encontramos una cosa importante. Antes tenía que pagarle a doña Miriam 14,000 pesos, ¿cierto? Por cada día. Hoy no pagan nada. Y afortunadamente 3 de los grupos están manteniendo bien los instrumentos, ¿cierto? El otro lo daña, es lo que dice. Y yo no tengo plata para estar reparando eso, entonces se quedan ahí hasta que no lo reparen ellos. Pero es parte de lo que ha hecho, por ejemplo, la Fundación Sidó con la compra de esos instrumentos y esos disfraces que los muchachos están saliendo allí. Y se muere doña Miriam y uno de los niños de metralleta dice, pues ojalá hubiera muerto antes para no pagar. Imagine lo que lleva una... Pero a los muchachos que señala a ser responsables y a pagar, porque todo gratis es... Bueno, eso es otra discusión. Bueno, es que una de las Pero es cosas que que lo debería estar terapia, pero es gratis. Pero y te pagaban y lo acabaste porque te pagaban y entonces... yo creo que lo que pasa también es hay que ver esto en diferentes niveles que tiene. Por ejemplo, el tema de la tradición oral es importante para mantener dichas tradiciones. Y nosotros tenemos que entender que por las generaciones ahora adoptadas con la información en términos de la tecnología, está habiendo una desmitificación de todo este tipo de cosas. O sea, cuando nosotros éramos pequeños, uno le tenía miedo al diablo. O sea, para uno la figura del diablo era una figura normativa, ya, o de las apariciones como el tema de la muerte, el fantasma, el de acá, era un tema muy identificado. O sea, uno se acostaba a dormir, no le da miedo la noche, levantarse a la madrugada porque lo puede asustar tal cosa. Eso no pasa con estas generaciones, ¿ya? Entonces, la visión que tienen de eso es más de el simple disfraz, mientras que lo que nosotros vimos era una personificación de alguna manera de esos personajes que hacen parte de los diablitos. O sea, en realidad daba miedo en muchos
mucho, el otro era curiosidad, ¿cierto? Uno los perseguía, divertía, o sea, había ese tipo de cosas que hoy en día no hay. Vaya un diablito de eso, ahora mete un muchachito de estos a ver en medio de medio, o sea, hay toda una desmitificación allí. Todo va cambiando. Muchos de los pelados incluso que salen ni siquiera conocen esa historia del personaje que están de alguna manera asumiendo. Entonces es simplemente el disfraz y ya, pero no el personaje como tal, porque la tradición oral decayó muchísimo, ¿ya? Y lo digo yo en términos de que trabajo con el tema de la tradición oral, disminuyó muchísimo, donde la persona, por ejemplo el mayor de la casa, pasó a ser un mueble viejo de la casa y el estorboso de la casa y no la persona sabia en la que todo el mundo se reunía a escuchar. El televisor, por ejemplo, en su momento ocupó el tema de la socialización, de la enseñanza hacia los niños, ¿ya? Y luego ahorita todas las tecnologías han ocupado ese puesto porque se los cedimos, ¿ya? Porque dejamos de pensar que a los niños les gustan los cuentos, entonces no les contamos cuentos, dejamos de hacer juegos tradicionales, los muchachos no juegan eso, ellos están pegados de las mismas series, ¿ya? Y entonces este tipo de manifestaciones se nutre precisamente de eso, de la tradición oral. Entonces cuando tú cuentas el cuento de Uchiraco, cuando tú les cuentas el diablo el Juanchito, las apariciones que habían en el campo cuando mucha de la gente que es migrante, ¿cierto?, vivió ese tipo de situaciones en Horacio, la llorona de mamá no me contaba, como ella era precisamente el pacífico que estaba sobre la tumba, ¿ya?, como una forma de que nosotros no nos saliéramos de la casa, ¿ya? Y no le abriéramos la puerta a desconocidos, todo ese tipo de cosas se fue perdiendo. Entonces yo no tengo miedo, digamos, madre, usted habla de diablo, yo entonces hay que volver también a fortalecer otro tipo de cosas que le den ese sentido del que ustedes hablan, y es que ese sentido es porque ha cambiado, las generaciones han cambiado en esas formas de asumir el mundo, se ha desmitificado mucho, ¿ya?, a diferencia de lo que nosotros vivimos. Entonces hay que volver también a fortalecer tradiciones como la parte oral, como la oralidad de contar, para que el que asume, digamos, ese disfraz no solamente lo asuma como el disfraz y ya, sino que dice, es una personificación y una representación, tiene una historia que se mueve de esa manera y por qué baila de esa forma. ¿Ya? Muchos no saben eso, que no le podemos pedir que baile como se bailaba antes, cuando ni siquiera saben por qué se bailaba de esa manera, ni que se bailaba de esa manera. Pues, vuelvo y digo, el gran clip está en la transmisión de eso. ¿Por qué el fútbol todavía sigue siendo una vaina importante? Porque claro, ustedes no hablan de fútbol por todos lados. Entonces usted todo el tiempo está basado en ese ejercicio porque está viendo lo que está allí, la pasión que está transmitiendo, lo que se dicha, y la hinchada y todo el cuento. Porque existen, digamos, unos canales que mantienen fuerte todavía eso. Creo que se debe ver también en las otras partes. Y otra cosa que nos ayuda es, por ejemplo, ahorita ya comienzan a salir 3, 4 grupos de los indígenas caucanos, unos que viven aquí, otros que vienen del Cauca, y eso fortalece también. No es tan fácil porque ellos sí son meramente comerciales, por una razón, porque ellos han desplazado precisamente a los diablos tradicionales, a los niños, los han desplazado, ellos caminan una cuadra y le llenan los coladores de plata. Mientras los niños tienen que hacer un esfuerzo grande para poder conseguir, aunque sea para tomarse la gaseosa y el pan. Porque la misma gente en la comunidad cree que estos pelados son viciosos, toca muy feo ese tambor y todo lo que estamos hablando aquí, que es una debilidad por un lado, pero también es una fortaleza, porque los niños son los que han mantenido y siguen manteniendo la tradición, ¿cierto? Entonces también vemos esa fortaleza allí. Así no sea muy bien bailado, coreográficamente montado, pero esos campesinos, algunos indígenas, nos mantienen esa tradición y obviamente nosotros siempre les hacemos videíto, posiblemente podemos hablar de ahorita, llegan a fin de noviembre, primer día de diciembre más o menos van llegando y salen y ellos mantienen esa tradición y mantienen el romanticismo de muchos de lo que estamos hablando nosotros. Bien tocado, bien bailado, ¿sí me entiende? Agradable, entre comillas. Pero eso no significa... Digamos, más que una amenaza, porque bueno, si hay una amenaza en términos de las metas que puede haber también una transmisión de saberes ahí, una compartir de saberes. Lo que pasa es que cuando ustedes esas chiquillas, lo que es con el colaborador aquí, vas a solucionar aquí, pero yo por lo menos
Yo por lo menos lo hice, pero la primera comprar que no ya está. Con un colabora aquí, ahora que uno lo hicieron así. No, eso es muy feo. O sea, eso de verdad que les digo a ustedes. Una cosa, David acaba de decir algo bien claro. Listo, los niños no han tenido esta tradición, y es verdad. Listo, los niños están mal enfocados hoy, también es verdad. ¿Por qué no crear a través del SIDOC, a través de la Sinfónica, a través de todas las que enseñan música en esta comuna, a los niños a que toquemos estos instrumentos y enseñarles a los niños el verdadero sentido de los diablitos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y mantenerla. Ese es otro rol. Algunas organizaciones, ¿cierto? Porque para también hay que apuntar y es, bueno, ¿cómo podemos mirar qué organizaciones pueden ser aliadas para hacerle un poco frente a estas otras clases, ¿no? Y por eso proponía ahora, por ejemplo, un encuentro de ricos. ¿Sí? Es lo que yo sugeriría es que ya hay un elemento, uno que tiene que ver con el elemento económico, otro que tiene que ver con el elemento artístico, otro elemento que tiene artístico pues desde el desarrollo del artista que tiene que ver con el orden de la relación oral. Entonces yo creo que ahí ese diálogo entre los tres, entre las cuatro dimensiones, para que la FA pueda medianamente. O sea, por ejemplo, voy a decir sinceramente, Entonces, sino que pues no hemos tenido tiempo suficiente, pero nosotros ya estamos como haciendo el recorrido histórico étnico. Ahí necesitaríamos, bueno, o sea, a mí que me sale la academia, entonces yo buscaría una persona especializada en ritmo afro, ¿sí? En algo así para que pueda ayudarnos a desembocar el no, pero tengo Moisés, especialista en ritmos afro, el man es uno de los mejores marineros de Cali, el man es un puta en eso, y él fue el que me hizo esa reflexión de los ritmos de los tambores. Pero podemos invitar a muchos más, porque vos vas donde un médico y un médico te puede saborear fácil. Alicia de Verano, ¿verdad? Entonces, hablámoslo y además, no solamente un experto, a los mismos jóvenes vengan y que nos enseñen, porque es que tenemos, pues en mi opinión, a mí lo que me ha enseñado que yo veo justamente es aceptarme a que me sale. Y esa persona que está aquí resulta que sabe mucho más que gente que yo le he tenido que pagar para que me enseñe. Entonces, eso desde los ritmos culturales para mí es fascinante. Bueno, y dentro de la manifestación, solamente lo musical. Bueno, yo creo que ha sido muy fructífera la discusión. Aquí yo creo que hay un material bastante interesante. Yo no sé si podemos hacer un encuentro de diablitos. No sé cómo podríamos hacer eso. O sea, a principios de diciembre podemos plantear el encuentro de diablitos. Se los pregunto para que lo reflexionen esta semana. ¿Y qué sería? Después de esto, ¿qué sigue? Porque aquí hemos identificado un número de cosas que hay que hacer. Sí, claro. Pues esta hay que escribir. Yo voy a escribir una parte. Si ustedes con esto pueden también escribir algo para cumplir ese texto. En últimas, porque eso hay ustedes, algunos de las comunidades portadores. Ahora, pues yo tengo que hacer un informe de eso. Una caracterización. Y por eso, pues, estoy proponiendo si podemos hacer un encuentro de diablos o no sé, podemos empezar a hacer algo. Bueno, lo que nos toca decirles a los que estamos aquí, que si tienen platica para comprar un tambor redoblante, entonces lo donen para nosotros, que esto no muera, y de paso los pelados, a ver si la cosa no es teoría y no práctica. Eso, la edad, hay que la edad es como de vida. Las edades. No, pues es que yo creo que esto no tiene edades. No, o sea, que lo hacen los mayoritariamente. Pero yo creería que antes si podemos invitar a uno de los mayores a que una murga para ella sería volver a armar la suya. Pues me parece que puede ser una propuesta bacana. No, esos manes no tenían ritmo, tenían más ritmo que sabe qué cosa. ¿No conoces a Soloco? Sí, te conoces a Soloco, ¿no conoces? Si yo no conozco a Soloco, no me conozco a la Lipa. Ah, bueno, ese man para ese tambor. Sería No,